vamos a iniciar ahora con lo que es el movimiento en dos dimensiones. Sigue siendo cinemática de la partícula, solamente que primero vimos movimiento en una dimensión, horizontal, después vertical, y ahora vamos a empezar con movimiento en dos dimensiones. Dentro del movimiento en dos dimensiones tenemos lo que es el movimiento rectilíneo y el movimiento curvilíneo. Como su nombre lo indica, ¿verdad? Lo infiere prácticamente. El rectilíneo pues es una línea recta. El curvilíneo pues es una línea curva. Dentro del curvilíneo tenemos dos variaciones que prácticamente ustedes lo saben bien y ya lo investigaron. Dentro de esto tenemos el tiro parabólico o movimiento de proyectiles. Parabólico. O movimiento de proyectiles, y también tenemos el movimiento circular. Entonces, dentro de estos, ¿cuáles son sus características? Pues es precisamente que cualquiera de los que estemos considerando de estos movimientos, vamos a tener componentes tanto en X como en Y. Si nosotros estamos trabajando con una línea recta, acuérdense, anteriormente veíamos movimiento horizontal, después vimos movimiento vertical. Si ahora nosotros vemos una línea inclinada, vean que vamos a tener una componente en X, esta componente en X y esta otra componente en Y. Para el movimiento rectilíneo. Para el movimiento curvilíneo, pues puede ser una parábola, ¿verdad? O movimiento parabólico. Movimiento parabólico o tiro de proyectiles puede ser una parábola, puede ser de esta forma, puede ser de esta forma. Y en los dos vemos que vamos a tener componente en X y en Y, componente en X y en Y, componente en Y y en X. Y también podemos tener lo que sería el movimiento circular. Dentro del movimiento circular también vamos a tener componentes tanto en X como en Y. Ahora, no se deben de confundir, y también tómenlo en cuenta para sus trabajos que están realizando. Muchos cuando investigan ponen movimiento circular uniforme. No es nada más el movimiento circular uniforme. El movimiento es circular, puede ser uniforme o no uniforme. Así es que no nada más lo encasillen a movimiento circular uniforme. Algunos hasta le ponen su abreviación. Pero no es o también ponen movimiento rectilíneo y ponen movimiento rectilíneo uniforme. Puede ser uniforme o no uniforme. Podemos tener variaciones. Entonces, no lo encasillen a que siempre sea uniforme. Pero bueno, vean, de cualquiera de estos elementos, sus características son que tienen componente en X y tienen componente en Y. Basta con que nosotros veamos, por ejemplo, aquí una velocidad tangencial, una velocidad en este punto. Entonces, si nosotros la vemos a una mayor escala, vamos a ver que tenemos una componente en X y una componente en Y. Vean, por ejemplo, puede ser esta la velocidad, pero también una aceleración centrípeta, es decir, aceleración hacia el centro. Entonces, vean, ya me queda una componente en X, una componente en Y. Aquí estoy combinando dos elementos, que es una velocidad y una aceleración, pero también es probable que a lo mejor yo fuera aumentando o disminuyendo la velocidad con la que gira este elemento. Eso implica que habría o existiría una aceleración de tipo tangencial. ¿Por qué? Porque hay un cambio de velocidad. Entonces tendría una aceleración tangencial y una aceleración radial. Aceleración tangencial o también aceleración lineal, y una aceleración radial o aceleración centrípeta. Pero eso en su momento lo veremos. Entonces, ahorita nos vamos a abocar a lo que es el movimiento rectilíneo en dos dimensiones. ¿Eso en qué va a cambiar lo que habíamos visto nosotros? Absolutamente no va a cambiar en nada, solamente que tendremos que trabajar cada una de las direcciones de manera independiente. Es decir, nosotros tendríamos una fórmula que era la de desplazamiento, que es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Teníamos una de velocidad media, que es el desplazamiento sobre el tiempo. Teníamos otra que es para la aceleración, que es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Y tenemos otra también que es velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Esas son las fórmulas que hemos venido utilizando. Si ahora las queremos ocupar nosotros para el movimiento en dos dimensiones, pues basta con que hagamos lo siguiente. En lugar de poner S, pues pongo X. Es igual a velocidad inicial. ¿Velocidad inicial en qué? En X. Por el tiempo, más un medio de la aceleración. ¿Qué aceleración? En X.
por el tiempo al cuadrado. Si trabajamos nosotros en Y, pues ponemos en lugar de desplazamiento en X, ahora desplazamiento en Y, es igual a velocidad inicial en Y por el tiempo más 1/2 de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. Mucho cuidado, aquí no se confundan con que la aceleración en Y es la aceleración de la gravedad. No, eso no lo podemos considerar. ¿Por qué? Porque aquí no estamos manejando caída libre de los cuerpos. Cuando veamos nosotros lo que es el movimiento parabólico, entonces sí la vamos a poder utilizar esa aceleración de la gravedad. Pero en este tipo, en lo que es el movimiento rectilíneo en 2 dimensiones, la aceleración no es precisamente la aceleración de la gravedad. Puede ser un valor diferente. Ahora bien, de la velocidad media, pues también simplemente ponemos la velocidad media en X es igual al desplazamiento en X sobre el tiempo. O también la velocidad media en Y es igual al desplazamiento en Y sobre el tiempo. Ahora bien, recordemos que teníamos otra fórmula aquí para esto, que era velocidad media es igual a velocidad inicial más la velocidad final sobre 2. Entonces, esta misma fórmula nos queda velocidad media en X es igual a velocidad inicial en X más la velocidad final en X sobre 2. Luego también tenemos la velocidad media en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la velocidad final en Y sobre 2. Bueno, una vez que tenemos esto, el siguiente paso sería convertir lo que es nuestra fórmula de aceleración. Aceleración en X es igual a velocidad final en X menos velocidad inicial en X sobre el tiempo. Aceleración en Y es igual a la aceleración final en Y menos la velocidad. Disculpen ustedes, aquí es velocidad final en Y menos velocidad inicial en Y sobre el tiempo. Y ya posteriormente, esta otra fórmula, para finalizar, tendríamos velocidad final al cuadrado en X es igual a la velocidad inicial al cuadrado en X más 2 veces la aceleración en X por el desplazamiento X. Y luego tendríamos la velocidad final en Y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en Y al cuadrado más 2 veces la aceleración en Y por el desplazamiento Y. Y ya tenemos nuestras fórmulas. Entonces vean, las fórmulas que estamos utilizando son las mismas que se van a seguir trabajando. Únicamente que aquí, vean que vamos a diferenciar tanto X como Y en cada una de estas. Vean que el único elemento que permanece indistinto siempre es ¿cuál? El tiempo. Ya lo dijimos, el tiempo es un escalar. El tiempo, al ser un escalar, no tiene dirección ni tiene sentido. Únicamente lo que tiene es magnitud. Entonces, por eso es que no le ponemos Tx o Ty, porque a final de cuentas, independientemente de cuánto se mueva en Y y cuánto se mueva en X, el tiempo va a ser indistinto. El tiempo va a ser el mismo que transcurre. No puede depender de la dirección. Bueno, entonces este es el fundamento de lo que es el movimiento en 2 dimensiones, ahorita particularmente para el movimiento rectilíneo. En el siguiente video veremos algunos ejemplos para resolver este tipo de ejercicios. Gracias.